Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 15. Jacob. Capítulos del 5 al 7. Lección asignada del 8 al 14 de abril de 2024. Titulado El Señor trabaja con nosotros. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si se siente abrumado ante la inmensidad de la labor de recogerlas en la iglesia del Señor, lo que Jacob dijo sobre los olivos en el capítulo 5 nos tranquiliza al recordarnos que la viña pertenece al Señor. Él nos ha asignado una zona pequeña para que ayudemos en su obra. Nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra esfera de influencia. A veces, las primeras personas a las que ayudamos a recoger somos nosotros mismos. No obstante, nunca estaremos solos en esta obra, porque el Señor de la viña trabaja junto a sus siervos. Dios conoce y ama a sus hijos y preparará la vía para que cada uno de ellos escuche su evangelio, incluso los que anteriormente lo hayan rechazado a Él. Y entonces, cuando esté concluida la obra, todos los que hayan sido diligentes en obrar junto con Él se regocijarán con Él a causa del fruto de su viña. También se recomienda ver el video Jacob enseña sobre el recogimiento de Israel, un video disponible en la biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Jesucristo es el Señor de la viña. Esto es correspondiente a Jacob, el capítulo 5, el cual estudiaremos a continuación. He aquí, hermanos míos, ¿no os acordáis de haber leído las palabras del profeta Cenós, las cuales habló a la casa de Israel diciendo: Escuchad, oh casa de Israel, y oíd las palabras mías, que soy un profeta del Señor? Porque he aquí así dice el Señor: Te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció, y envejeció, y empezó a secarse. Y acaeció que salió el amo de la viña, y vio que su olivo empezaba a secarse, y dijo: Lo podaré y cavaré alrededor de él, y lo nutriré, para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas, y no perezca. Y aconteció que lo podó, y cavó alrededor de él, y lo nutrió según su palabra. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí, la copa principal empezó a secarse. Y ocurrió que lo vio el amo de la viña, y dijo a su siervo: Me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí. Y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse, y las echaremos en el fuego para que se quemen. Y he aquí, dijo el Señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas, y las injertaré donde yo quiera, y no importa si acaso la raíz de este árbol perece. Yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas, y las injertaré donde yo quiera. Toma las ramas del olivo silvestre, e injértalas en lugar de ellas, y estas que he cortado las echaré al fuego y las quemaré, a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña. Y aconteció que el siervo del Señor de la viña hizo según la palabra de su amo, e injertó las ramas del olivo silvestre. Y el Señor de la viña hizo que se cavara alrededor, y se podara y se nutriera, y dijo a su siervo: Me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces a fin de que no perezcan, y pueda yo preservarlas para mí, he hecho esto. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo, según mis palabras. Y estos yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca. Esto no te incumbe.
y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Y aconteció que el señor de la viña se marchó, y escondió las ramas naturales del olivo cultivado en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y placer. Y sucedió que pasó mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo: Ven, descendamos a la viña, para que podamos trabajar en ella. Y aconteció que el señor de la viña y también su siervo bajaron a la viña a trabajar. Y sucedió que el siervo dijo a su amo: He aquí, mira, contempla el árbol. Y ocurrió que el señor de la viña miró y vio el árbol en el que se habían injertado las ramas del olivo silvestre, y había retoñado y comenzado a dar fruto, y vio que era bueno, y su fruto era semejante al fruto natural. Y dijo al siervo: He aquí las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz, por lo que la raíz ha producido mucha fuerza, y a causa de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivado. Así que si no hubiéramos injertado estas ramas, el árbol habría perecido. Y he aquí, ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo: Ven, vamos a la parte más baja de la viña, y veamos si las ramas naturales del árbol no han dado mucho fruto también, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación, para mí mismo. Y aconteció que fueron a donde el amo había escondido las ramas naturales del árbol, y dijo al siervo: Mira estas. Y vio que la primera había dado mucho fruto, y también vio que era bueno. Y dijo al siervo: Toma de su fruto y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Pues, dijo él, lo he nutrido mucho tiempo, y ha producido fruto abundante. Y aconteció que el siervo dijo a su amo: ¿Cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol o esta rama del árbol? Porque he aquí, era el sitio más estéril de todo el terreno de tu viña. Y le dijo el señor de la viña: No me aconsejes. Yo sabía que era un lugar estéril. Por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo, y tú ves que ha dado mucho fruto. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: Mira acá, he aquí, he plantado otra rama del árbol también, y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira el árbol, lo he nutrido todo este tiempo, y ha producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Y aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo: Mira acá, y ve otra rama que también he plantado. He aquí, también la he nutrido, y ha producido fruto. Y dijo al siervo: Mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno, y la he nutrido todo este tiempo. Y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado, y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí, he nutrido este árbol igual que los otros. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo: Arranca las ramas que no han producido fruto bueno, y échalas en el fuego. Mas he aquí el siervo le dijo: Podémoslo, y cavemos alrededor de él, y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto, para que lo guardes para la estación. Y aconteció que el señor de la viña y su siervo nutrieron todos los árboles frutales de la viña. Y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo: Ven, descendamos a la viña para que trabajemos de nuevo en ella. Porque he aquí se acerca el tiempo, y el fin viene pronto. Por tanto, debo guardar fruto para la estación, para mí mismo. Y sucedió que el señor de la viña y el siervo descendieron a la viña,
y llegaron al árbol cuyas ramas naturales habían sido arrancadas, y se habían injertado las ramas silvestres en su lugar. Y he aquí, estaba cargado de toda clase de fruto. Y aconteció que el señor de la viña probó el fruto, cada clase según su número. Y el señor de la viña dijo: He aquí, por largo tiempo hemos nutrido este árbol, y he guardado para mí mucho fruto para la estación. Pero he aquí, esta vez ha producido mucho fruto, y no hay ninguno que sea bueno. Y he aquí hay toda clase de fruto malo, y no obstante todo nuestro trabajo de nada me sirve, y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. Y el señor de la viña dijo al siervo: ¿Qué haremos por el árbol, para que de nuevo pueda yo preservar buen fruto de él para mí mismo? Y el siervo dijo a su amo: He aquí, a causa de que injertaste las ramas del olivo silvestre, éstas han nutrido sus raíces, de modo que están vivas y no han perecido. Por tanto, ves que están buenas todavía. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: Ningún provecho me deja el árbol, y sus raíces no me benefician nada, en tanto que produzca mal fruto. No obstante, sé que las raíces son buenas, y para mi propio fin las he preservado, y a causa de su mucha fuerza, hasta aquí han producido buen fruto de las ramas silvestres. Mas he aquí, las ramas silvestres han crecido y han sobrepujado a sus raíces, y debido a que las ramas silvestres han sobrepujado a las raíces, ha producido mucho fruto malo, y porque ha producido tanto fruto malo, ves que ya empieza a perecer, y pronto llegará a la madurez para ser echado al fuego, a menos que algo hagamos para preservarlo. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: Descendamos a los parajes más bajos de la viña, y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. Y aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña, y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también. Sí, el primero, y el segundo, y el último también, y todos se habían corrompido. Y el fruto silvestre del último había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. Y aconteció que el señor de la viña lloró, y dijo al siervo: ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? He aquí, yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, se había corrompido. Y ahora estos, que en un tiempo habían producido buen fruto, se han corrompido también. Y ahora todos los árboles de mi viña para nada sirven, sino para ser cortados y echados en el fuego. Y he aquí que este último, cuya rama se ha marchitado, lo planté en un terreno fértil, sí, el que para mí era el más escogido de todos los demás parajes de mi viña. Y tú viste que también derribé lo que obstruía este pedazo de tierra, a fin de que yo pudiera plantar este árbol en su lugar. Y viste que parte de él produjo buen fruto, y parte de él dio fruto silvestre, y porque no le arranqué sus ramas y las eché al fuego, he aquí, han sobrepujado a la rama buena de modo que ésta se ha secado. Y ahora bien, he aquí, no obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido, de modo que no dan buen fruto, y yo había esperado preservar a estos, a fin de haber guardado su fruto para la estación, para mí mismo. Mas he aquí, se han vuelto como el olivo silvestre, y no valen nada, sino para ser cortados y echados al fuego, y me aflige que tenga que perderlos. Pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido? No, la he nutrido y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día, y el fin se acerca. Y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña, y echarlos en el fuego para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Y acaeció que el siervo dijo a su amo: ¿No será la altura de tu viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces, he aquí que aquellas crecieron más aprisa que la fuerza de las raíces,
tomando fuerza para sí mismas. He aquí, digo, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? Y aconteció que el señor de la viña dijo al siervo: Vayamos y cortemos los árboles de la viña y echémoslos al fuego, para que no obstruyan el terreno de mi viña, porque he hecho todo. ¿Qué más pude yo haber hecho por mi viña? Mas he aquí el siervo dijo al señor de la viña: Déjala un poco más. Y dijo el señor: Sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, tomemos algunas de las ramas de estos que he plantado en las partes más bajas de mi viña, e injertémoslas en el árbol del cual procedieron, y arranquemos del árbol esas ramas cuyo fruto es el más amargo, e injertemos en su lugar las ramas naturales del árbol. Y haré esto para que no perezca el árbol, a fin de que quizá preserve sus raíces para mi propio fin. Y he aquí, todavía están vivas las raíces de las ramas naturales del árbol que planté donde me pareció bien. Por tanto, a fin de que yo las conserve, también para mi propio fin, tomaré de las ramas de este árbol y las injertaré en ellas. Sí, injertaré en ellas las ramas de su árbol original, para que yo preserve también las raíces para mí, para que cuando lleguen a tener suficiente fuerza, tal vez me produzcan buen fruto, y me gloríe aún en el fruto de mi viña. Y aconteció que tomaron del árbol natural que se había vuelto silvestre, e injertaron en los árboles naturales que también se habían vuelto silvestres. Y también tomaron de los árboles naturales que se habían vuelto silvestres, e injertaron en su árbol original. Y el señor de la viña dijo al siervo: No arranques las ramas silvestres de los árboles, sino aquellas que son las más amargas, y en ellas injertarás de acuerdo con lo que he dicho. Y de nuevo nutriremos los árboles de la viña, y podaremos sus ramas, y arrancaremos de los árboles aquellas ramas que han madurado, que deben perecer, y las echaremos al fuego. Y hago esto para que quizá sus raíces se fortalezcan a causa de su buena calidad, y que a causa del cambio de ramas, lo bueno sobrepuje a lo malo. Y porque he preservado las ramas naturales y sus raíces, y he injertado nuevamente las ramas naturales en su árbol original, y he preservado las raíces de su árbol original, para que quizá los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto, y que yo tenga de nuevo gozo en el fruto de mi viña, y tal vez me alegre en extremo, porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. Ve, pues, y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque he aquí, se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injerta las ramas, empieza por las últimas, para que sean las primeras, y que las primeras sean las últimas, y cava alrededor de los árboles, viejos, así como nuevos, los primeros y los últimos, y los últimos y los primeros, a fin de que todos sean nutridos de nuevo por la postrera vez. Por tanto, cava alrededor de ellos, y pódalos, y abónalos de nuevo por última vez, porque el fin se acerca. Y si acaso estos últimos injertos crecen y producen el fruto natural, entonces les prepararás el camino para que crezcan. Y a medida que empiecen a crecer, quitarás las ramas que dan fruto amargo, según la fuerza y el tamaño de las buenas, y no quitarás todas las ramas malas de una vez, no sea que las raíces resulten demasiado fuertes para el injerto, y éste perezca, y pierda yo los árboles de mi viña, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno, para que la raíz y la copa tengan igual fuerza, hasta que lo bueno sobrepuje a lo malo, y lo malo sea talado y echado en el fuego, a fin de que no obstruya el terreno de mi viña, y así barreré lo malo de mi viña. Y de nuevo injertaré las ramas del árbol natural en el árbol natural, e injertaré las ramas del árbol natural en las ramas naturales del árbol,
y así las juntaré otra vez para que produzcan el fruto natural, y serán uno. Y lo malo será echado fuera, sí, fuera de todo el terreno de mi viña, pues he aquí tan solo esta vez podaré mi viña. Y aconteció que el señor de la viña envió a su siervo, y éste fue e hizo lo que el Señor le había mandado. Y trajo otros siervos, y eran pocos. Y les dijo el señor de la viña: Id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque he aquí esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima, y la estación viene rápidamente. y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, Os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado, y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera, y conservaron iguales la raíz y la copa, según su fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del señor de la viña, sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural, y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales, y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Y aconteció que cuando el Señor de la viña vio que su fruto era bueno, y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo: He aquí, hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno, aun como lo fue en el principio. Y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. He aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Pues he aquí, por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña, y la he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo, por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. El capítulo 5 de Jacob es un relato con significado simbólico. Describe árboles, frutos y obreros, pero en realidad se trata de las interacciones de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Al leer el relato básico, piense en lo que algunas de las cosas que se describen podrían simbolizar. Por ejemplo, si la viña representa el mundo y el olivo cultivado representa a Israel, es decir, o a quienes han hecho convenios con Dios, medite. ¿Qué podría representar los olivos silvestres? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría representar el fruto bueno y el malo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué otros símbolos observa usted? Medite brevemente. El capítulo 5 de Jacob enseña sobre naciones
y siglos de la historia del mundo, también trata sobre usted y sobre su vida. Medite a continuación. ¿Qué mensajes encuentra para usted en este capítulo? Medite nuevamente. Tal vez sea más importante, es que el capítulo 5 de Jacob trata sobre Jesucristo. Búsquelo a Él durante su lectura. Por ejemplo, a continuación se leerá en Jacob, capítulo 5, los versículos 40, 41, 46 y 47, que dicen lo siguiente. Y el fruto silvestre del último había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. Y aconteció que el señor de la viña lloró y dijo al siervo: ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Y ahora bien, he aquí, no obstante, todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido, de modo que no dan buen fruto. Y yo había esperado preservar a estos, a fin de haber guardado su fruto para la estación, para mí mismo. Mas he aquí, se han vuelto como el olivo silvestre, y no valen nada, sino para ser cortados y echados al fuego, y me aflige que tenga que perderlos. ¿Pero qué más pude yo haber hecho en mi viña? ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido? No, la he nutrido, y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día. Y el fin se acerca, y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña, y echarlos en el fuego, para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre Jesucristo en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Para obtener más ideas sobre el capítulo 5 de Jacob, se le invita a consultar el diagrama que está al final de esta reseña en el manual correspondiente. Un subtítulo: El Señor me invita a trabajar con Él en su viña. Esto es correspondiente a Jacob en el capítulo 5, los versículos del 61 al 75. Los otros siervos que se mencionan en el versículo 70 de Jacob, que fueron llamados a la viña del Señor, hacen referencia a personas como usted. A continuación se leerá Jacob, capítulo 5, los versículos del 61 al 62 y del 70 al 75, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Ve pues, y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque he aquí, se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Y aconteció que el señor de la viña envió a su siervo, y éste fue, e hizo lo que el Señor le había mandado, y trajo otros siervos, y eran pocos. Y les dijo el señor de la viña: Id, y trabajad en la viña con vuestro poder, porque he aquí, esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima, y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña,
y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado. Y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera, y conservaron iguales la raíz y la copa, según su fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del Señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña. Y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural, y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales. Y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Y aconteció que cuando el Señor de la viña vio que su fruto era bueno y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo: He aquí, hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural, que es bueno, aun como lo fue en el principio. Y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. He aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Medite a continuación. ¿Qué verdades se encuentra en estos versículos sobre trabajar en la viña del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué ha aprendido usted acerca de Él, es decir, del Salvador, al ayudar en su obra? Medite nuevamente. Continuación se leerá en Jacob, capítulo 5, un fragmento del versículo 71, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y les dijo el Señor de la viña: Id y trabajad en la viña con vuestro poder. Al leer en cuanto a la última vez que el Señor trabaja en su viña, medite a continuación. ¿Qué le inspira a usted a servir al Señor con todo su poder? Medite brevemente. Quizá podría usted pensar en experiencias personales en las que haya sentido gozo mientras servía al Señor de la viña. Por ejemplo, al compartir el Evangelio, servir en el templo o fortalecer a otras personas. También podría considerar los ejemplos que el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles, compartió en su mensaje titulado Simplemente hermoso, hermosamente simple. A ello, a continuación, escucharemos el mensaje Simplemente hermoso, hermosamente simple, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Quisiera también extender una cordial bienvenida a todos los que participan en esta conferencia. Hoy espero describir 2 elementos del Evangelio restaurado de Jesucristo, seguidos de 4 conmovedores relatos de santos de los últimos días de distintas partes del mundo que demuestran la aplicación de estos principios. El primer elemento del Evangelio restaurado, la obra de salvación y exaltación de Dios, se centra en responsabilidades divinamente asignadas. El segundo elemento nos recuerda que el Evangelio es claro, precioso y sencillo. Para recibir la vida eterna, debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo, participamos en la obra de salvación y exaltación de Dios, que se centra en responsabilidades divinamente asignadas.
Esas responsabilidades divinas están alineadas con las llaves del sacerdocio restauradas por Moisés, Elías y Elías el profeta, registradas en la sección 110 de Doctrina y Convenios, y el segundo gran mandamiento que nos dio Jesucristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se hallan en las primeras 2 páginas del Manual General actualizado, disponible para todos los miembros. Si oír las palabras Manual General o responsabilidades divinamente asignadas les hace estremecerse por temor a la complejidad, por favor, tranquilícense. Estas responsabilidades son sencillas, inspiradoras, motivadoras y realizables. Aquí están. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Después, cuidar de los necesitados. Tercero, invitar a todos a venir a recibir el Evangelio. Y 4, unir a las familias por la eternidad. Quizá las vean como yo lo hago, como una guía para volver a nuestro Padre Celestial. Se ha dicho que el Evangelio de Jesucristo es simplemente hermoso y hermosamente simple. El mundo no lo es complicado, complejo y lleno de turbulencia y contención. Somos bendecidos al tener cuidado de no permitir que la complejidad tan común en el mundo se interponga en la manera en que recibimos y ponemos en práctica el Evangelio. El presidente Oaks observó: en el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas a lo largo de un periodo de tiempo significativo hacen que se realicen grandes cosas. Jesucristo mismo describe que su yugo es fácil y ligera su carga. Todos debemos esforzarnos por mantener sencillo el Evangelio en nuestra vida, nuestra familia, clases y quórums y en nuestros barrios y estacas. Al escuchar estos relatos que compartiré, observen que se han elegido detenidamente para inspirar, por un lado, e informar, por el otro. Las acciones de cada uno de esos santos de los últimos días se vuelve un modelo para cada uno de nosotros, ya que ponen en práctica el Evangelio de maneras claras, preciosas y sencillas al cumplir una de las responsabilidades divinamente asignadas que se acaban de mencionar. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Jens de Dinamarca ora cada día a fin de vivir el Evangelio y percibir las impresiones del Espíritu Santo. Ha aprendido a actuar con rapidez cuando siente la dirección del Espíritu. Jens contó lo siguiente: vivimos en una idílica y pequeña casa de entramado de madera con techo de paja en el centro de un acogedor pueblecito cerca del estanque del pueblo. En esta noche, con el clima de verano danés más hermoso que se pueda imaginar, las puertas y las ventanas estaban abiertas y reinaban la paz y la tranquilidad. Debido a las gloriosas, brillantes y prolongadas noches de verano, no me había apresurado a reemplazar una bombilla quemada en el cuarto de servicio. De repente tuve el fuerte sentimiento de que debía reemplazarla de inmediato. Al mismo tiempo escuché que mi esposa Marianne nos pedía a mí y a los niños que nos laváramos las manos porque la cena estaba lista. He estado casado el tiempo suficiente para saber que no era el momento de empezar a hacer algo más que lavarme las manos. Pero le dije a Marianne que iría rápidamente a la tienda a comprar una nueva bombilla. Sentí el fuerte impulso de salir enseguida. La tienda de abarrotes estaba solamente al otro lado del estanque. Normalmente íbamos caminando, pero ese día me fui en bicicleta. Al pasar por el estanque, miré de reojo a un pequeño niño de unos 2 años que caminaba solo junto a la orilla del estanque, muy cerca del agua, y de pronto cayó. En un instante estaba ahí y al siguiente ya no estaba. Nadie había visto lo que sucedió, excepto yo. Lancé la bicicleta al suelo, corrí y salté al estanque donde el agua me llegaba a la cintura. La superficie del agua estaba cubierta de alga, lo que hacía imposible ver a través de ella. Entonces percibí un movimiento a un lado, metí el brazo en el agua, agarré una camiseta y saqué al pequeño. Empezó a jadear, a toser y a llorar. Poco después el niño se había reunido con sus padres.
Cuando el hermano Jens ora cada mañana para pedir ayuda, para reconocer las impresiones del Espíritu, incluso algo tan fuera de lo común como cambiar una bombilla de inmediato, también ora para que se le utilice como una herramienta para bendecir a los hijos de Dios. Jens vive el Evangelio al procurar dirección divina y esforzarse por ser digno, y después hacer lo posible por seguir esa dirección cuando llega. El siguiente es un ejemplo de cuidar de los necesitados. Un día, el presidente de la estaca Cúcuta, en Colombia, acompañó a la presidenta de las mujeres jóvenes a visitar a 2 mujeres jóvenes y a su hermano mayor adolescente que estaban pasando serias dificultades. Su padre había fallecido hacía poco y su madre había muerto un año antes. Los 3 hermanos habían quedado solos en su pequeño y humilde refugio. Las paredes estaban hechas de madera tosca forrada con bolsas de plástico, y el techo de lámina corrugada cubría solo el espacio donde dormían. Después de la visita, los líderes sintieron que tenían que ayudar. Mediante el consejo de barrio, comenzó a surgir un plan para ayudarles. Los líderes del barrio de estaca y la sociedad de socorro y quórum de élderes, hombres y mujeres jóvenes y muchas familias se dieron todos a la tarea de bendecir a esa familia. Las organizaciones del barrio se comunicaron con varios miembros del barrio que trabajaban en construcción. Algunos ayudaron con el diseño, otros donaron tiempo y mano de obra, otros prepararon alimentos y otros donaron los materiales necesarios. Al terminar la pequeña casa fue un día de gozo para los que ayudaron y para los 3 jóvenes miembros del barrio. Esos jóvenes huérfanos sintieron los lazos cálidos y consoladores de su familia del barrio y supieron que no estaban solos, y que Dios siempre está con ellos para ayudarlos. Los que tendieron la mano sintieron el amor del Salvador por esa familia y actuaron como sus manos al servirles. Creo que les va a gustar este ejemplo de invitar a todos a recibir el Evangelio. Clayton, de 17 años, de Cabo Verde, no tenía idea de lo que sucedería al entrar un día a la clase de seminario de su barrio. Pero su vida y la vida de otras personas cambiaría para siempre debido a lo que hizo. Clayton, junto con su mamá y su hermano mayor, se habían bautizado en la iglesia un tiempo atrás, pero la familia dejó de asistir. Su sencillo acto de participar en seminario llegó a ser un punto decisivo para la familia. Los otros jóvenes de la clase de seminario fueron afectuosos y cordiales. Acogieron a Clayton y lo animaron a que fuera a otra actividad. Lo hizo y pronto comenzó a asistir a sus otras reuniones de la iglesia. Un sabio obispo vio el potencial espiritual de Clayton y lo invitó a que fuera su asistente, su ayudante. A partir de ese momento, dijo el obispo Pina, Clayton llegó a ser un ejemplo y una influencia para otros jóvenes. La primera persona a quien Clayton invitó a volver a la iglesia fue su mamá, y después su hermano mayor. Después amplió su círculo de amigos. Uno de esos amigos era un joven de su misma edad, Wilson. Después de su primera reunión con los misioneros, Wilson expresó su deseo de bautizarse. Los misioneros quedaron impresionados y asombrados al ver lo mucho que Clayton ya había compartido con Wilson. Los empeños de Clayton no quedaron ahí. Ayudó a que otros miembros menos activos volvieran, además de compartir el Evangelio con amigos de otras religiones. Hoy día el barrio tiene 35 jóvenes activos, con un pujante programa de seminario, gracias en gran manera a los esfuerzos de Clayton de amar, compartir e invitar. Clayton, junto con su hermano mayor Clever, se están preparando para servir en una misión de tiempo completo. Finalmente, quiero compartir un ejemplo hermoso de unir a las familias por la eternidad. Lidia, de Yarkov, Ucrania, escuchó sobre el templo por primera vez de los misioneros. De inmediato, Lidia sintió el ferviente deseo de ir al templo y después de su bautismo comenzó a prepararse a fin de recibir una recomendación para el templo. Lidia fue al templo de Freiberg, Alemania, para recibir la investidura y después pasó varios días ahí efectuando la obra por representante. Tras la dedicación del templo de Kiev, Ucrania, Lidia iba al templo más a menudo. Ella y su esposo Anatoly se sellaron por la eternidad allí y más tarde se les llamó a servir como misioneros de templo.
Juntos han encontrado más de 15,000 nombres de antepasados y se han esforzado por brindarles las ordenanzas del templo. Al preguntarle en cuanto a lo que siente por la obra del templo, Lidia dice: ¿qué recibí en el templo? He hecho nuevos convenios con Dios. Mi testimonio se ha fortalecido. He aprendido a recibir revelación personal. Puedo efectuar ordenanzas de salvación por mis antepasados y puedo amar y servir a otros. Concluyó con esta muy verídica declaración: el Señor desea vernos en el templo a menudo. Me inspira lo bueno de esos santos de los últimos días, cada uno con diversas y variadas trayectorias, centradas en esos 4 relatos. Se puede aprender mucho de los milagrosos resultados que se logran mediante la simple aplicación de principios del Evangelio sencillos. Todo lo que ellos hicieron también está a nuestro alcance. Que podamos mantener el Evangelio sencillo al asumir nuestras responsabilidades divinamente asignadas de vivir el Evangelio de Cristo, para que seamos sensibles a las impresiones como lo hizo Jens en Dinamarca. De cuidar de los necesitados como lo demostraron los miembros de la Estaca Cúcuta de Colombia, al brindar refugio a miembros huérfanos de su barrio. De invitar a todos a recibir el Evangelio de la manera en que Clayton, del país isleño de Cabo Verde en África, lo hizo con sus amigos y su familia. Y por último, de unir a las familias por la eternidad como lo ejemplifica la hermana Lidia de Ucrania, por medio de sus propias ordenanzas del templo, labores de historia familiar y servicio en el templo. Al hacerlo, de seguro recibiremos gozo y paz. Prometo esto y testifico de ello, y de Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso para hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Este es un fragmento del mensaje Juventud de Israel, pronunciado como parte de un devocional mundial para jóvenes el 3 de junio de 2018. Se le invita a usted a considerar hacer una lista de ideas de lo que puede hacer para ayudar a recoger a Israel. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Concerniente a la lista de ideas de lo que usted puede hacer para ayudar a recoger a Israel, ahora medite. ¿Qué siente que el Señor desea que haga hoy usted en su viña? Medite brevemente. A continuación se releerá en Jacob, capítulo 5, un fragmento del versículo 75, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera, he aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Medite a continuación. ¿De qué manera nos recompensa el Señor por el servicio que prestamos en su viña? Medite una última vez en este bloque de lectura. Bien se recomienda escuchar el himno Israel, Jesús os llama. El himno número 6 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el video La Viña del Antiguo Testamento,
un video igualmente disponible en la Biblioteca del Evangelio. Ideas para el estudio. Enseña la doctrina. Asegúrese de que sus análisis se centren en la doctrina fundamental de las Escrituras. Para ello, podrían leer juntos pasajes de las Escrituras y luego compartir unos con otros las verdades que encuentren, así como las experiencias que hayan tenido al vivir esas verdades. Como subtítulo: El Señor recuerda a su pueblo con amor y misericordia. Esto es correspondiente a Jacob, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 5, los cuales se leerán a continuación. Y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces, así como de las ramas, y les extiende sus manos todo el día. Y son una gente obstinada y contenciosa, pero cuantos no endurezcan sus corazones serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón, y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros. Y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Uno de los significados de la palabra allegarse es adherirse o mantenerse junto a algo de manera firme, estrecha e inmutable. Medite a continuación. ¿Cómo influye esta definición de la palabra allegarse en el modo en que entiende usted los versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Medite a continuación. En el relato del olivo, ¿de qué manera el Señor de la viña extendió su brazo de misericordia? Medite brevemente. Algunos ejemplos de cómo el Señor extendió su brazo de misericordia podemos verlos en los siguientes versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá Jacob, capítulo 5, los versículos 47, 51, 60, 61, 71 y 72, los cuales dicen lo siguiente. Pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido? No, la he nutrido y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día, y el fin se acerca. Y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña, y echarlos en el fuego, para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Y dijo el Señor, sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Y porque he preservado las ramas naturales y sus raíces, y he injertado nuevamente las ramas naturales en su árbol original, y he preservado las raíces de su árbol original, para que quizá los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto, que yo tenga de nuevo gozo en el fruto de mi viña, y tal vez me alegre en extremo, porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. Ve pues y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino, para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Y les dijo el Señor de la viña, id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque he aquí, esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder,
os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Medite a continuación. ¿De qué manera el Señor ha hecho eso mismo por usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿puedo mantenerme firme cuando otros cuestionen mi fe en Jesucristo? Esto es correspondiente a Jacob, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 23, los cuales se leerán a continuación. Y aconteció que después de transcurrir algunos años, vino entre el pueblo de Nefi un hombre que se llamaba Sherem. Y aconteció que empezó a predicar entre los del pueblo, y a declararles que no habría ningún Cristo, y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, e hizo esto para derribar la doctrina de Cristo. Y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió a muchos corazones, y sabiendo él que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucho una oportunidad para verse conmigo. Y era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia según el poder del diablo. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles, y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Y aconteció que me vino a ver, y de esta manera me habló, diciendo: Hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo, porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo, y has desviado a muchos de los de este pueblo, de manera que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta. y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices vendrá de aquí a muchos siglos. Y ahora bien, he aquí, yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia, pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que está por venir. Y así era como Sherem contendía contra mí. Mas he aquí que el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Y le dije: ¿niegas tú al Cristo que ha de venir? Y él dijo: si hubiera un Cristo no lo negaría, mas sé que no hay Cristo, ni lo ha habido ni jamás lo habrá. Y le dije: ¿crees tú en las Escrituras? Y dijo él: sí. Y le dije yo: entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Y esto no es todo. Se me ha manifestado, porque he oído y visto, y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. Y aconteció que me dijo: muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio del cual sabes tanto. Y le dije: ¿quién soy yo para que tiente a Dios, para que te muestre una señal en esto que tú sabes que es verdad? Sin embargo, la negarás, porque eres del diablo. No obstante, no sea hecha mi voluntad, mas si Dios te hiriere, séate por señal de que Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra.
y también de que Cristo vendrá. Y sea hecha tu voluntad, oh Señor, y no la mía. Y sucedió que cuando yo, Jacob, hube hablado estas palabras, el poder del Señor vino sobre él, de tal modo que cayó a tierra, y sucedió que fue alimentado por el espacio de muchos días. Y aconteció que él dijo al pueblo: Reuníos mañana, porque voy a morir. Por tanto, deseo hablar al pueblo antes que yo muera. Y aconteció que a la mañana siguiente la multitud se hallaba reunida, y les habló claramente, y negó las cosas que les había enseñado, y confesó al Cristo, y el poder del Espíritu Santo y la ministración de ángeles. Y les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo, y habló del infierno y de la eternidad y del castigo eterno. Y dijo: Temo que haya cometido el pecado imperdonable, pues he mentido a Dios, porque negué al Cristo, y dije que creía en las Escrituras, y éstas en verdad testifican de Él. Y porque he mentido a Dios de este modo, temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso a Dios. Y acaeció que después que hubo dicho estas palabras, no pudo hablar más, y entregó el Espíritu. Y cuando los de la multitud hubieron presenciado que él había dicho estas cosas cuando estaba a punto de entregar el Espíritu, se asombraron en extremo, tanto así que el poder de Dios descendió sobre ellos, y fueron dominados de modo que cayeron a tierra. Y ahora bien, esto me complació a mí, Jacob, porque lo había pedido a mi Padre que estaba en el cielo, pues él había oído mi clamor y contestado mi oración. Y sucedió que la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron entre el pueblo, y escudriñaron las Escrituras, y no hicieron más caso de las palabras de este hombre inicuo. La experiencia que tuvieron los nefitas con Sherem sucede hoy en día con frecuencia. Hay personas que intentan destruir la fe en Cristo. Medite a continuación. ¿Cómo respondió Jacob cuando atacaron su fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las respuestas que dio Jacob? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted ahora a fin de prepararse para los momentos en que su fe en Jesucristo sea puesta en tela de juicio? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje El costo y las bendiciones del discipulado, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual estudiaremos a continuación. Con admiración y ánimo a aquellos que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la Iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara
y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle, ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo, estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo, contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió, y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. En analogía con la propia experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio doloroso alto de profetas y apóstoles, misioneros y miembros de toda generación que han procurado honrar el llamamiento de Dios de elevar a la familia humana a un camino aún más excelente. Y han pagado. ¿Y qué más digo de ellos?, pregunta el autor del libro de Hebreos. Quienes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos. Vieron sus muertos resucitar, mientras que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ellos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Seguramente, los ángeles del cielo lloraron al registrar ese costo del discipulado en un mundo frecuentemente hostil a los mandamientos de Dios. El Señor mismo se sentó en el monte de los olivos y derramó sus lágrimas por los que durante 500 de años habían sido rechazados y asesinados en su servicio. Y ahora Él estaba siendo rechazado y muerto. Jerusalén, Jerusalén, clamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de la iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena tomar una postura moral valerosa en la escuela secundaria o salir a una misión, solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en la sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa es que nuestras casas no sean dejadas desiertas. Personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Así que esa es la carga de los que son llamados a llevar el mensaje mesiánico. Además de enseñar, alentar y animar, que es la parte agradable del discipulado, de vez en cuando a esos mismos mensajeros se los llama a preocuparse,
a amonestar y a veces simplemente a llorar, que es la parte dolorosa. Ellos saben muy bien que el camino que conduce a la tierra prometida, que fluye leche y miel, por necesidad, pasa por el monte Sinaí, de donde proviene un caudal de mandamientos de los que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lamentablemente, los mensajeros de los mandamientos divinamente ordenados con frecuencia no gozan de mayor popularidad y en la actualidad, tanto como en la antigüedad, de lo cual al menos 2 misioneros, en este caso misioneras, a quienes se escupió y a quienes se llenó de papa, pueden dar fe. Aborrecer es una palabra muy fea, sin embargo, en la actualidad hay quienes dirían junto con el corrupto Acab: aborrezco al profeta Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. Ese tipo de odio por la sinceridad de un profeta le costó la vida a Abinadí, tal como le dijo al rey Noé: porque os he dicho la verdad, estáis enojado conmigo, y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. O bien podríamos agregar tradicionalista, provinciano, patriarcal, prejuicioso, desagradable, intolerante, anticuado y anciano. Es tal como el Señor mismo se lamentó con el profeta Isaías: estos hijos no quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tristemente, mis queridos jóvenes, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quieren que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo zarandean la barca, sino que ni siquiera la mueven. Dioses que nos dan una palmadita en la cabeza y nos hacen reír, y luego nos dicen que salgamos a jugar y a recoger flores. En realidad, eso es como que el hombre está creando a Dios a su propia imagen. A veces, y esta parece ser ironías más grandes de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como el de alguien que era ese tipo de Dios cómodo. ¿Realmente les parece? Él, que dijo que no solo no debemos quebrantar los mandamientos, sino que ni siquiera debemos pensar en quebrantarlos. Pero si pensamos en quebrantarlos, ya lo hemos quebrantado en nuestro corazón. ¿Suena eso como una doctrina cómoda y agradable al oído y tan popular en las comunidades donde se concentran en la meditación y el amor y la música? ¿Y qué de aquellos que solo quieren ver el pecado y tocarlo de lejos? Jesús dijo con severidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No he venido para traer paz sino espada. Amonestó a los que pensaban que solo hablaba trivialidades reconfortantes. No es de asombrarse que sermón tras sermón las comunidades locales le rogaran a Jesús que se fuese de sus contornos. No es de extrañar que milagro tras milagro atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Es evidente que la común pregunta aparezca: ¿qué haría Jesús? No siempre tendrá una respuesta que sea popular. En el apogeo de su ministerio terrenal, Jesús dijo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, a fin de que entendieran exactamente a qué tipo de amor se refería, enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. El amor como el de Cristo es la mayor necesidad que tenemos en este planeta. En parte por la rectitud, siempre debe acompañarlo.
De modo que si el amor debe ser nuestro lema, tal como debe ser, entonces, según la palabra de aquel que personifica el amor, debemos abandonar la transgresión y cualquier idea de que la apoyamos en otras personas. Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar, que hay una diferencia crucial entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que él tenía una capacidad infinita, y la amonestación en contra de justificarlo, lo cual él nunca hizo, ni siquiera una sola vez. Amigos, especialmente mis amigos jóvenes, tengan ánimo. El amor puro como el de Cristo, que fluye de la verdadera rectitud, puede cambiar el mundo. Testifico que el Evangelio verdadero y viviente de Jesucristo está sobre la tierra y ustedes son miembros de su iglesia verdadera y viviente, que tratan de compartirlo. Testifico de ese Evangelio y esa iglesia con un testimonio en particular de las llaves restauradas del sacerdocio, que son las que abren las puertas al poder y la eficacia de las ordenanzas de salvación. Estoy muy seguro de que esas llaves han sido restauradas y que esas ordenanzas están disponibles nuevamente mediante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que de esto estoy parado frente a ustedes en el púlpito y que ustedes están sentados frente a mí. Sean fuertes, vivan el Evangelio en su plenitud, aun cuando los que los rodean no lo hagan. Defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Hay una larga historia de voces inspiradas, incluso las que escucharán en esta conferencia, que señalan el camino hacia el discipulado cristiano. Es un camino estrecho y angosto que no ofrece mucha flexibilidad, pero se puede andar por él de manera emocionante y exitosa, con Cristo, con un fulgor perfecto de esperanza y amor, por Dios y por todos los hombres. Al procurar con valor ese curso, forjarán una fe inquebrantable. Encontrarán seguridad ante los malos vientos que soplen, incluso refugios dentro del torbellino, y se sentirán la fuerza como roca de nuestro Redentor, sobre la cual ustedes han edificado y edifican su discipulado devoto. No caerán. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Sherem niega a Cristo, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 15. Jacob, capítulos del 5 al 7. Lección asignada del 8 al 14 de abril de 2024, titulado El Señor trabaja con nosotros.